Bienvenidos a este es un nuevo video de nuestro canal Anti-Scammer Channel Group. En esta ocasión nuevamente tenemos a la licenciada Berenice García, donde agradecemos que ella participe nuevamente y ella va a abundar acerca de cómo es que se mueven estos estafadores o scammers y su perfil psicológico. Berenice, te agradecemos de que tú estés con nosotros y te cedo el tiempo de cómo tú ves el perfil psicológico de estos estafadores. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Deiner, por invitarme nuevamente a participar y a la causa. Esperemos que esto llegue a muchas personas porque esto es importante que lo sepan debido a que ya ha habido muchas víctimas de estas estafas. Entonces, yo agradezco muchísimo que me incluyan en esta participación. Claro que pues yo también tengo mi experiencia, afortunadamente pude identificar que se trataba de una estafa, debido a que pues se me hacía muy extraño todo y bueno, de eso vamos a hablar, porque pues si bien nosotros los seres humanos, fíjate que estaba leyendo un artículo donde mencionaban acerca de los cinco bloques de debilidades de los seres humanos, ¿no? Entonces, Sí. se caracteriza, uno es por el dinero, la ideología, el compromiso, el ego y el amor, ¿no? Y creo que por ahí voy a partir esta charla porque creo que las personas cuando conocen a alguien, en este caso los estafadores, que de repente eso es lo que te dan, o sea, es lo que te ofrecen, ¿no? Te elevan el ego, te hablan de amor, te hablan de un compromiso, y te idealizan como persona y para que tú también hagas como un efecto espejo en idealizar ese amor tan perfecto. Y por otra parte, pues la cuestión del dinero, ¿no? Porque resulta que tienen todo ellos, ¿no? Yo recuerdo cuando esta persona a mí me contactaba, me hablaba de que vivía en Miami y tenía 3 carros y bueno, o sea, él económicamente estaba perfectamente bien. Y creo que ahí ese es uno de los indicadores en los cuales tenemos que empezar a sospechar, porque si bien es una persona que tiene todo materialmente y cómo es que te está pidiendo dinero, cómo te está pidiendo que lo apoyes en algo independientemente de que esté trabajando o en la guerra, pues es como si yo me fuera a trabajar sin mi monedero para pagar el camión. O sea, ¿cómo voy a estar? O sea, yo creo que un soldado no se va sin su monedero para comprarse sus dulces en la guerra, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que es importante. Bueno, en general, así, para no salirnos del tema, las personalidades de estas personas, pues definitivamente son personalidades psicóticas o sociopáticas y también cumplen un criterio de lo que es la personalidad narcisista. Sí, yo estuve leyendo un poquito acerca porque mucha gente se confunde, bueno, ¿qué es un sociópata o qué es un psicópata? Generalmente cubren un perfil similar y una de estas similitudes que tienen es que son sumamente observadores y carecen de empatía. Ajá. Entonces son personas que ellos no se van a tentar el corazón. Ellos, por ejemplo, estos nigerianos, a pesar de que están en un contexto también socioeconómico que no favorece tanto al grado de que hacen estas estafas para conseguir dinero y vivir bien, como un narcotraficante o como una persona que roba carros, o sea, vienen de contextos con pues a veces con un contexto social de pobreza o una clase de socioeconómica, pues de pobreza, ¿no? Entonces, obviamente ellos no se van a tentar el corazón en ver si la mujer o el hombre al que están estafando tiene dinero o no tiene dinero. Claro que van a ver los perfiles, como es lo que hacen, ¿no? Se meten a tu perfil, empiezan a estudiarte, ven si has viajado, ven si tienes carro, ven hasta por una fotografía, ellos están asumiendo, pues que te das tal vez una vida que a ellos les puede servir, para que te empiecen a sacar dinero, ¿no? Saben que te hacen preguntas, por ejemplo, yo me acuerdo que él me preguntaba en qué trabajaba, si ganaba bien, si era feliz en mi trabajo, cosas de estas, ¿no?
Y ya que uno contesta ese tipo de respuestas, pues ellos empiezan a alabarte desde este tipo de debilidad, ¿no? La parte del dinero. No te preocupes, yo te voy a dar todo. Fíjate, entonces creo que esa es una de las características que también tiene el psicópata o el sociópata o el narcisista, que son unos maestros en la manipulación. Tienen una enorme inteligencia, alta inteligencia social, diría yo, y de comunicación. Nosotros tenemos personalidades múltiples y una de esas personalidades múltiples, perdón, inteligencias múltiples, corrijo. Y Ok. bueno, dentro de esas inteligencias múltiples, pues está el de la comunicación y creo que estas personas narcisistas, psicópatas o sociopáticas, pues cuentan con esa inteligencia. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque son unos maestros en saber cómo abordar a la víctima. Una vez que ya estudiaron el perfil, una vez que la víctima ya dio información, es inmediatamente la forma en la que ellos empiezan a actuar y es muy audaz, porque es ahí donde ya empieza esta seducción. Entonces, pues obviamente son personalidades, por ejemplo, hablando de una personalidad narcisista, pues obviamente también son unos artistas en la manipulación, en las mentiras y son muy egocéntricos. De hecho, estaba yo observando en estos videos que tú has subido, cómo muchas veces las víctimas mencionan eh, esto, ¿no? Dicen, es que cuando yo no le dije que le iba a dar el dinero, empezó a chantajearme emocionalmente, ¿no? ¿Cómo es posible? Es que tienes que pensar por no nada más en ti, sino en nosotros, ¿no? Entonces empiezan, ya una vez que enganchan a la víctima, pues comienzan con esta manipulación. El sociópata o el psicópata, perdón, el psicópata y el sociópata, por Sí. ejemplo, estas personalidades pues también tienen estos rasgos de manipulación, son egocéntricos, tienen un aplanamiento emocional, no tienen remordimientos, o sea, ellos no se van a poner a llorar porque te estafaron con $4,000, $5,000. Para ellos es una ganancia, para ellos es más, yo creo que estas personas sienten la misma emoción que un ludópata cuando gana un juego de casino. O sea, no le importó si apostó la casa, si apostó el carro, el chiste es que ganó y para él fue un juego. Y si hubiese perdido, no le hubiera importado tampoco haber apostado la casa o el carro, porque tarde o temprano él sigue pensando que va a ganar el juego. Y creo que así se maneja la psique de estas personas, ¿no? Ellos van a ver de qué manera van a sacarle el dinero a la víctima, cómo van a seducirlo, cómo van a insistir. Y obviamente, y esto se va a ver más reflejado si la víctima pues ya empieza a tener o empieza a crear un lazo emocional con el estafador, ¿no? Que es lo que yo veo, que a pesar de que no lo conocen o de que no lo han visto en una videollamada, etcétera, pues sienten gran afecto, una preocupación por la persona, porque está en la guerra, porque ha sufrido, porque es viuda, porque es viudo, porque tiene hijitos sin mamá. Entonces creo que ahí es donde ya empiezan a entrar en este juego y obviamente pues en esta inteligencia pues que tienen ellos de la comunicación y cómo manejarla con la víctima, pues ahí es donde más pueden meter su gol con la estafa. Una de las características dentro de lo que son de estas personalidades es que cuando se empiezan a sentir descubiertos, van a empezar nuevamente con el chantaje o a victimizarse, ¿no? Yo estaba viendo un mundo contigo, yo lo sigo viendo, independientemente de lo que me digas, yo sigo enamorado de ti, no importa si no puedes ayudarme, pero piénsalo bien, este es un dinero que nos va a beneficiar a los dos. Entonces como que siento que ahí te empiezan a meter en esa inercia y se te olvida lo que comenté al inicio de esta charla, ¿no? Se te olvida que él te dijo que tiene 3 carros, una casa en Miami, que le pagan muy bien, que tiene, que te va a sacar de tus problemas, ¿no? Entonces ahí es donde ya no hay una coherencia en el diálogo de estos estafadores, ¿no?
porque ya entran a la parte de lo que es la debilidad, de lo que es en la parte del compromiso, del ego de la persona, o cuando ya sienten un amor por ellos, ¿no? Y bueno, también es algo algo que tienen mucho estas personas, hablando de de estas tres personalidades, sociópatas, psicópatas y narcisistas, es que o sea, no generan una compasión por los demás. Por ejemplo, las personas que han dicho cuando ya son estafadas y que quieren seguirse comunicando con ellos, ¿no? Y que ya de repente ya la persona no existe, ya no se comunica nunca más con la persona. Entonces, ¿cómo se queda la persona? ¿Cómo se queda la víctima? Pues se queda destrozada. Se queda destrozada porque se acaba de dar cuenta que le engañaron y todavía no lo puede creer. Estas personas no se quedan así, estas personas se alegran de poder haber sacado ese beneficio secundario, ¿no? De poder decir, yes, metí mi gol y pues no pasa nada, la siguiente víctima, ¿no? El que sigue, el que sigue y el que sigue. Ellos no tienen compasión. Ellos, de hecho, usan mucho el chantaje emocional, como por ejemplo, la típica frase, ¿no? Que utilizan o que he escuchado en los testimonios, daría mi vida por ti. Sí, ellos hacen Y es eso. que, ajá, es muy sutil. Imagínate que tú ya bien enganchado, bien enganchada con tu pareja, con ese hombre o esa mujer perfecta, y que te digan, es que yo daría mi vida por mí, ¿no? Y aparte ya te metieron la información de que está en la guerra, de que puede perder su vida y sus hijos se pueden quedar huérfanos, ¿no? Entonces ya no piensas tú nada más en ti, tienes que pensar en todo y más cuando ya creaste un lazo emocional con esta persona, ¿no? Y otra cosa, una intimidación sutil. Son muy sutiles en el juego de la intimidación, ¿no? Por ejemplo, esto de no lo hagas por ti, hazlo por nosotros, O sea, ¿no? lo involucra. Es, Está hablando de una involucración que involucra tanto a la víctima como se involucra él, pero sabemos que todo es una mentira. así Sí. es. La víctima no lo va a ver como una mentira, esa la va a hacer cuestionar, se va a decir, híjole, estoy siendo, o sea, ahí entra como entra lo que se llama la disonancia cognitiva, ¿no? Por una parte estoy sospechando, sí, que esto está raro, pero entra la parte afectiva y moral de, híjole, es que me voy a ver muy mala si no le mando el dinero. Y tiene razón, o sea, llevamos meses hablando, esta persona me ama y ¿cómo le puedo hacer yo para ayudarlo? Y por otra parte puede decir la víctima, es que no tengo el dinero, ¿no? Como un testimonio que participó decía, es que yo no tengo el dinero para apoyarle, ¿no? O sea, y que ella le decía que no, y esta persona de alguna manera intimidaba de una forma muy sutil a la víctima, ¿no? Diciéndole, ¿cómo es posible que no me vas a ayudar? Mira, piensa en nosotros, la estoy pasando muy mal, estoy sufriendo acá, ¿no? Entonces, y ya es ahí donde creo que ellos ya están, ya tienen algo seguro, ya están enganchando a la víctima, ¿no? Y bueno, por otra parte, ellos siempre, dentro de lo que es esta intimidación sutil o dentro de lo que es la manipulación, pues obviamente se van a poner en un estado vulnerable, ajá, y de mucha inseguridad. Ujú. ¿Cuál sería su estado vulnerable o de inseguridad? Pues me siento muy solo. Yo esto lo detecté, por ejemplo, en la persona que a mí me contactó, que me decía, es que tengo un año que no veo a mi princesa y me mandaba una foto de la niña, ¿no? Y estoy muy triste porque no sabes cuánto amo a mi hija, pero y no sabes la felicidad que me va a dar formar una familia contigo y con ella y los tres juntos, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde empiezan a tocar, se ponen ellos vulnerables para que la persona, como son personas empáticas, las víctimas, ajá, de hecho, pareciera que hasta adivinan los estafadores cuando las víctimas ellos carecen de empatía, pero las víctimas, ¿no? Al contrario, las víctimas son personas nobles, son personas muy empáticas, ¿sí? Sí. Al grado de que se dejaron envolver por un drama o una historia que esta persona creó y lo viven como algo real y lo Sí. sienten
como si realmente estuviese pasando, ¿no? Entonces, y también se ponen como personas inseguras, vulnerables e inseguras, ¿no? Es que esto me recuerda mucho a ese diálogo que este estafador me decía, ¿no? Ay, no me gustaría que tú me lastimaras porque me ha ido tan mal en el amor y esto y lo otro, ¿no? Entonces, yo sí pongo estos ejemplos para que las personas comiencen a detectar cómo se maneja el estafador, ¿no? O sea, no me quiero ir con tanto tecnicismo en el sentido de que yo puedo poner ejemplos de lo que esta persona a mí me escribía, ¿no? Yo me acuerdo que cuando él se ponía vulnerable o se ponía inseguro, ahí era donde yo de repente decía, ah, caray, no, pues qué mala onda, ¿no? Qué mala onda, qué vida, ¿no? Qué vida tan mala tiene esta persona. Entonces ahí es donde, bueno, a mí se me prendía el foco, ¿no? Porque yo decía, es que sí hay vidas trágicas, o sea, yo lo he escuchado en el consultorio, vidas que dices, híjole, esta persona realmente tiene una resiliencia enorme porque ha aguantado tanto, ¿no? Entonces, de repente que alguien que dice que te ama de la noche a la mañana, que quiere hacer una vida contigo, que te diga que está en una situación vulnerable, pues imagínate cómo lo recibe, ¿no? Cómo lo recibe la víctima de la estafa. Cuando vuelvo a repetir, pues ya está envuelta en esta manipulación, ¿sí? Exacto. Entonces realmente, sin más, creo que esas son las características que tienen estas personas con esta personalidad. Por ejemplo, de hecho, el narcisista, una de las cosas que usa como intimidación sutil es, por ejemplo, dentro de los testimonios que he escuchado contigo o en otros videos, cuando yo empecé a investigar de esto, decían que culpaban o hacían sentir culpable a la víctima cuando ellas decían que no podían o que no tenían dinero, Sí. ¿no? Entonces es ahí donde dices, bueno, yo por qué voy a ser la persona culpable de lo que te está pasando, pero al final ellos ya se están aprovechando porque de alguna manera ya hicieron toda una labor, porque son aparte muy dedicadas estas personas. Por ejemplo, el psicópata, que generalmente lo podemos identificar como un asesino serial o un estafador. Por ejemplo, yo he visto estas series como la de Dexter, ¿no? Es una persona súper calculadora, es una persona que de hecho trabaja dentro de lo que es el forense y todo, se sabe todo, es muy calculador, es muy meticuloso con lo que hace, con lo que dice, incluso hasta en su forma de asesinar a sus víctimas, Sí. ¿sí? Entonces, el psicópata, por ejemplo, eso tiene mucha paciencia y es muy suspicaz y es muy perseverante en su plan y tiene que ser perfecto porque no se puede equivocar, porque él está buscando un objetivo y está buscando un beneficio secundario y el beneficio secundario puede ser lo que sea. En el caso de los estafadores, pues es el dinero. Sí. Es el Y dinero. eso es lo que te decía de los bloques de las debilidades. A un estafador, quítale todo su dinero y mételo a la cárcel, probablemente no va a emitir ninguna emoción y siga habiendo un aplanamiento afectivo, pero ya se va a ver más vulnerable porque ya no tiene eso que le daba poder, eso que lo hacía sentir fortalecido, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, ellos están buscando siempre un propósito, un objetivo, ¿sí? En el caso de los narcisistas, su manipulación siempre va encausada, por ejemplo, en hacer sentir mal a la víctima, en hacer sentir que la víctima está mal y ellos están bien. Que la víctima al decir que no, que es que eso que tú me estás pidiendo yo no puedo, yo no tengo dinero, es que pide un préstamo, ¿no? O haz esto, o puedes pedir un préstamo, puedes pedir a tu vecino prestado, ¿no? Yo leí y escuché en videos de mucha gente que hasta hipotecó sus casas, o tú me comentaste también, ¿no? Y cómo logran que la persona llegue a eso, ¿no? Obviamente, porque también seguro la víctima, si tiene dentro de sus debilidades carencias monetarias y está viendo una oportunidad con esta persona, o sea, el estafador, que se disfraza de una persona trabajadora que va a tener solvencia económica, pues obviamente ve algo seguro en esa persona, pero ¿qué sucede? Pues dice, sí, voy a hipotecar al fin que va a llegar con un montón de dinero y me va a pagar, ya me dijo que me va a pagar.
¿sí? Entonces, el estafador, pues él no se va a poner a pensar si esta persona va a hipotecar su casa por una vez o por 2 ocasiones que lo haga, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen estas personas psicópatas, son muy meticulosos. Ellos pueden, por eso hay estafadores que pueden estar hasta 6 meses hablando con la víctima, Ha ¿sí? pasado su caso, hay varios casos y tengo uno de una señora en el área de Texas que ella, a pesar de que descubrió al verdadero, habló con el verdadero de la fotografía, aún continúa hablando con el estafador. Y ella no ha podido desconectarse de esa situación. Sigue hablando lo más normal. Y no solamente ella, también hay varias más que incluso han recibido hasta amenaza de muerte, porque eso, como tú mencionabas, la intimidación. Tengo 2 casos de dos en el mismo Texas, ahí en Texas, Estados Unidos, que también fueron víctimas de extorsión y de amenaza de muerte. Decían, si tú no me vas a dar eso, voy a acabar con tu familia y con todo. Y estas personas han tenido que cambiar sus números telefónicos por esta situación, por este momento que pasaron de pánico y de miedo. Yo le dije, mira, ellos no van a hacer absolutamente nada porque ellos están lejos, ellos están a más de 5.000 y pico de kilómetros de donde tú estás. Ellos no van a poder navegar mar adentro para venir a hacer lo que van a hacer. Ellos son muy chantajistas, como tú mencionas eso. Sí, y más aparte de las víctimas, no sé, esto es muy similar incluso con ya ves que ahorita está todo el tema de la violencia de género, Sí, ahorita por ejemplo en México ya se aplicó lo que es la ley Olimpia, donde pues ya es un delito que te quieran chantajear con las fotos que tú hayas mandado a tu expareja o algo, y creo que es la misma función, ¿sí? Estas personas, si dieron información, si mandaron fotografías, pues obviamente se ven en un estado vulnerable. Por sí, eso te digo, o sea, ellos van a hacer como un efecto espejo, van a exponer vulnerabilidad para que tú también cedas a dar información, pero también a veces esa información que las personas, o en este caso las víctimas, puedan dar al estafador, que puede ser, sí, a mí también me ha ido mal en el amor, fíjate que yo también soy madre soltera, tengo 2 hijos, entiendo lo que me estás diciendo, yo también me llegué a sentir de esta manera. ¿Por qué? Porque el estafador al ponerse vulnerable, ¿sí? Obviamente, si la persona, la víctima es empática, pues va a tratar de establecer, ¿no? Una empatía, una identificación con el que le está abriendo su corazón, sí, diciéndole y platicándole sus cosas personales, ¿no? sí, claro. Entonces, ahí es donde, pues ya las víctimas, pues son más, pues ya son manipuladas, ya están totalmente seducidas, no nada más por la imagen que ven en una fotografía, o Sí, no nada más las seducen. Yo cuando hablo de seducción, hablo en todos los aspectos, que es lo que usan los manipuladores, el sociópata, el psicópata, el narcisista, ¿no? Es no nada más te seducen con una imagen de una fotografía de un hombre súper atractivo o una mujer súper atractiva, sola, viuda o abandonada por su pareja, con sus hijitos, o sea, te seducen con eso, pero también te seducen con la parte vas a ver, del príncipe azul, porque al final de cuentas, estas son los mitos del amor romántico, ¿no? Que las víctimas entran dentro de este mito del amor romántico, mi príncipe azul, el héroe, el que va a llegar a solucionarme las cosas. Entonces, ahí ya te sedujeron, ahí hay otra seducción, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí entra dentro de estas debilidades, estos bloques de debilidades que te menciono, ¿no? Esta parte del ego, ¿no? sí, Ay, wow, qué padre, ¿no? Y mira, es una persona que le agrado y él también me está agradando a mí. Y otro tipo de seducción, pues obviamente es ponerme yo vulnerable. Yo, estafador, me voy a poner vulnerable. ¿Y cuál va a ser mi manera de seducirte? Victimizándome, perdón, haciéndome pasar por una persona que ha sufrido mucho en la vida, ¿sí? Y también te voy a seducir expresándote mis inseguridades,
Ajá, porque pues también dentro de los mitos del amor romántico, cuando tú le preguntas a una mujer, a ver, ¿cuál es tu ideal de un hombre? No, pues que sea sensible, que sea respetuoso, que sea amoroso, etcétera, etcétera, ¿no? Que lave los trastes. Entonces, al final, estas personas hacen todo eso, con eso te seducen. ¿Sí? Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo me empecé a dar cuenta que era como un copia y pega de los textos que me mandaba esta persona, de repente me mandó un montón de características que él hacía, él como hombre, ¿no? No, me gusta, tampoco quiero una sirvienta en mi casa, yo también sé planchar, sé lavar, sé barrer, o sea, no, pues órale, ¿no? Entonces, también es de esa manera te seducen estos narcisistas, ¿eh? Porque así se ponen como desde el ego como una persona perfecta, pero al mismo tiempo se ponen como una persona vulnerable. Entonces, imagínate qué impacto va a tener eso en una mujer que carece, tal vez está careciendo tiene una necesidad afectiva, ¿no? Tal vez está sola realmente, tal vez se siente muy decepcionada en lo que fueron sus relaciones interpersonales, y bueno, llega una persona así, y pues obviamente ahí viene, pum, nuevamente el gancho. Es que este tema de Iner, de veras, ahora cuando me dijiste que si podía hablar un poquito de eso, es tan complejo, ¿sí? Porque podemos encontrar tantas cosas, porque también la víctima tiene un perfil. Sí, Y sí, obviamente es el perfil perfecto para estos estafadores. sí. Tú mencionas. Personas, mujeres con baja autoestima, solas, etcétera. Perdón, te interrumpí. Sí, no, no, adelante, adelante, sí. Sí, Sí, o sea, lo que decía de que las mujeres pues también cumplen un perfil, ¿no? Si tienen carencias afectivas, tienen carencias emocionales, están solas o son madres solteras o son personas ya mayores que ya se sienten más vulnerables porque sienten que no han llevado a cabo lo que a veces socialmente se le exige a una mujer, ¿no? Si te quedas sola, pues ya te quedaste sola, ¿no? Y viven bajo esa presión social. Entonces de repente llega una persona que de la nada sale de la tierra y te empieza te empieza a tocar esos botones, ¿no? Se quiere comprometer contigo y de repente, chirrión, te empieza a declarar mucho amor, te empieza a idealizar y te empieza a hablar de dinero, te empieza a levantar tu ego, te empieza a levantar tu autoestima cada vez que esa persona le escribe a su víctima, buenos días, ¿cómo está? El amor de mi vida, bla, 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 ¿no? Y aparte usan los textos que usan estas personas como buenos manipuladores, se ponen como que están preocupados por ti. Y ujú, ya comiste, y ya te tomaste tu cafecito, y qué vas a hacer el día de hoy, y te sientes muy cansada, y te sientes esto. Entonces es así como empiezan a actuar. O sea, por eso te digo, son muy sutiles. Por eso puse el ejemplo de este personaje de esta serie de Dexter, ¿no? O Dexter, sea, sí. son perseverantes, son pacientes, son suspicaces y son muy limpios en lo que hacen, no se pueden equivocar, porque si se equivocan se les va la víctima, Sí. ¿sí? De todos esos casos que tú mencionas acerca de las víctimas, Ujú. tengo, por ejemplo, del 100%, tengo por lo menos un 15% de estas víctimas que aún cuando ya descubren a su estafador y ese estafador se les revela, se les expone, se dan cuenta que es un joven de tez oscura, no estoy discriminando a nadie por su color, oriundo de África, especialmente de Nigeria. Estos tipos inmediatamente dicen, te pido perdón porque me enamoré de ti y perdóname por cada una de las cosas que yo te hice. Yo te doy varias señales para que tú te dieras cuenta de que esto era un fraude, cosas así. Y muchas de estas mujeres se quedan como esa conexión, como el imán cuando tú lo pegas al refrigerador, se quedan pegados. ¿Qué tú crees que sucede con esta persona? Uy, pues está muy interesante. O sea, ¿te refieres a que la víctima dice, bueno, ya no es el de la foto, pero es otra persona? Sí, exacto.
y entonces sigue la estafa. Siguen hablando, continúan hablando, y uno de los casos fue al principio, hace unos minutos, te mencioné de la señora que a pesar de que descubrió al verdadero, continúa hablando con el estafador, pero el estafador no se ha dado a manifestar de que es un nigeriano, y ella sigue todavía pensando que es la misma persona o el verdadero. ¿Qué tú crees que existe en ese tipo de personas? Tanto cuando las personas se destapan, cuando hay un destape por parte del estafador y por la víctima, en este caso las que están siendo víctimas de las estafas. ¿Qué tú crees que sucede ahí o qué es lo que está pasando tanto de lado como de lado? De lado y lado, perdón. O sea, ¿te refieres a qué sucede con las víctimas? ¿Por qué se quedan enganchadas o por qué Exacto. siguen enganchadas? Sí. Fíjate que estaba yo leyendo hace poco un libro que está muy interesante, que habla precisamente de esto, ¿no? Yo creo que ahí viene, o sea, obviamente viene una negación. Las personas, difícilmente cuando tienen una pérdida, en este caso, cuando se dan cuenta de que han sido estafadas, pues entran en un estado de shock. Y es muy difícil a veces, en personas que utilizan este mecanismo de defensa de la negación, por ejemplo, que salgan de la negación, pueden instalarse ahí mucho tiempo, porque no quieren creer que han sido estafadas, porque ellas realmente creyeron que sí era un amor verdadero. Sí. Entonces, al ya darse cuenta que fue una estafa y que sí se enamoraron realmente, porque yo he leído incluso en comentarios de videos que vi, aparte de los tuyos, de gente que platicaba, ¿no? Es que yo realmente me enamoré de esa persona, yo me vi con esa persona. Cuando se dan cuenta que es una estafa, pues viene un derrumbamiento del yo inmediatamente, ¿no? O sea, ya no saben ni siquiera quién son porque entran en un estado de conflicto, ¿no? Es así como que, ¿cómo? ¿Pero por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto? No me puede estar sucediendo a mí. Ay, por qué caí? Entonces, yo creo que entran muchas cosas en la víctima, ¿no? Creo que la víctima empieza a sentir como de repente un enojo, un coraje, pero al mismo tiempo un dolor muy profundo de darse cuenta. Y cuando ya empiezan a tocar, yo creo que ahí cuando esto, ahorita que mencionaste el ejemplo de los imanes, creo que cuando se contrapone esto de el shock y de no saber qué está pasando, incluso con las emociones, y de repente entra esta parte del enojo, del coraje, del por qué me está pasando esto a mí, como que es como esas veces que quieres pegar un imán y tú mismo impides que se quede pegado, ¿no? Y Sí, claro. sientes esa inercia ahí, esa fuerza. Creo que eso es lo que pasa con las víctimas. No es que no podría explicarlo de otra manera. Como que hay una parte de las víctimas en las que saben que sí es una estafa y gana la parte de no, no puede ser, esto no puede ser mentira, pues si él me llamó, él me habló, él me dijo de planes, él me dijo esto no puede estarme pasando a mí. No, esto no se va a quedar así. Ujú. Sí. Entonces, igual y esta persona, a pesar de esta persona que mencionas, pues sigue enganchada porque tal vez no se quiere dar cuenta de de que lo que le está sucediendo es algo real, que están jugando con ella. Entonces, por qué? Porque una de las cosas que he leído de las personas que son víctimas de estas estafas es que inmediatamente viene un sentimiento de vergüenza, Sí. ¿sí? Y el sentimiento de vergüenza también es muy cruel porque te puede poner en esta posición que te estoy explicando en estos momentos. ¿Lo admito o no lo admito? ¿Acepto que es real o no lo acepto? O las víctimas en esta disyuntiva que empiezan a tener, pues igual y prefieren quedarse con la mentira porque para ellas no es una mentira, es algo real. O sea, es ahí donde te digo que entra la disonancia cognitiva, Ujú. ¿sí? Ellas, pues sí, pues sí, ya vi al original y todo, pero es que yo sigo hablando con él. O sea, Sí. esto para mí es real. Entonces, cuando ya salen de la negación, pues la víctima va a entrar obviamente en un proceso muy fuerte porque ya
va a empezar a cuestionarse muchas cosas, va a empezar a atar cabos, va a empezarse hasta a reprochar, va a decir, es que ¿por qué no me di cuenta desde un momento? Es que ¿por qué no encontré estos videos antes? ¿No? Sí, O ay, es que no debí de haberlo hecho, es que yo todavía seguía, me acuerdo también de un testimonio, y se me quedó muy grabado, ¿no? Donde la chica incluso menciona, dice, es que aparte de que tenía sus sospechas, decía ella, su mamá como que le reforzaba, ¿no? Ay, hija, qué bueno que estás hablando con esta persona, así y así asado, ¿no? ajá, Entonces, imagínate también si tienes un reforzador que te afirme que lo que tú estás pensando que es real, aunque sea mentira, es real. sí, Es que es imagínate. una locura. Es como decirte que cuando una niña está encendiendo una fogata y ella está perseverando en encender una fogata con dos piedras, o dos rocas, venga una persona, vamos que tú puedes, busca dos rocas más grandes para que siga encendiendo el fuego. Eso es un ejemplo válido como esto. Ujú. Sí, Es que al final el estafador transgrede en todos los sentidos a la persona, sí, ¿sí? O sea, transgrede sus emociones, transgrede sus ilusiones, este, la persona la víctima en este caso, mientras estuvo hablando con ese estafador, idealizó una vida con una persona, lo vivió como algo real. Imagínate que tal vez de inicio la víctima no sentía tanta emoción de que alguien le estuviera escribiendo, alguien que no conoce, que de repente apareció y dice, ay, ¿y ahora quién es, no? Ni lo conozco, pero bueno, vamos a platicar con él, a ver qué sale de esto. Y sí, digo, como es un trabajo muy constante, llega un punto en que hasta la persona ya está ansiosa porque no recibe el mensaje de su nigeriano, en este caso, ¿no? O sea, ya no lo recibe. Y empieza, ¿y por qué no me está, si siempre a las 11 de la mañana me escribía y ahorita no me está escribiendo? O sea, y entran en ese estado, ¿no? Entonces, lo que hacen estas personas, estos psicópatas o sociópatas o narcisistas, como los quieras llamar, pues con su víctima juegan mucho con el estímulo y el reforzamiento, ¿no? Te doy un estímulo y aparte te lo voy a reforzar. sí, Entonces, por eso creo que es difícil para las víctimas a veces salir de este enredo, porque hubo un estímulo y aparte se encargaron de estártelo reforzando todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, hasta que lo creyeron, o sea, entró en lo más profundo. Es como es como cuando en la primaria te decían, te tienes que aprender de memoria la biografía de Porfirio Díaz, y ahí te estás aprendiendo. Porfirio Díaz nació en 1988. Entonces, así juegan los estafadores con sus víctimas. Casi, sí, casi que se aprenden de memoria lo que él les dijo. No, es que a mí me dijo esto, es que a mí él me está diciendo. Yo lo he visto en los comentarios. Esta observación que te estoy haciendo, lo he visto mucho en los comentarios de los videos. Es que, ¿de verdad ustedes creen que esto es su falsedad? Es que yo sigo hablando con él y yo me la paso muy bien con él. Yo no puedo creer que esto sea una mentira. sí. Tú sabes que tú Ujú. mencionas ese documentario y me trae a colación o recuerdo. Pierre Bonilla, hemos hablado de él ya en videos anteriores, uno de tantos videos. Pierre Bonilla en sus redes sociales, específicamente en Facebook, hubo una joven que le mandó, me parece que fue un mensaje en privado y le posteó y le decía, Pierre, ¿qué diría tu novia? Se lo dejo en inglés. ¿Qué diría tu novia si yo me apareciera allá en tu casa en estos momentos y le dijera que yo estuve hablando contigo, cara a cara, o sea, por cara a cara, por la cámara? ¿Qué diría ella? ¿Cómo tú reaccionarías? Entonces, una persona, una conocida del grupo, la contactó a ella
Y le digo, mira, mija, tienes que dejar eso, él tiene su familia, tiene todo, como intentar apaciguar las cosas para ayudarla. La muchacha, yo sé lo que hago, la muchacha en sus cabales dijo, yo sé lo que hago, yo hablé con él, así que no te metas en eso. Y bloqueó a esta persona que intentó contactar a esta joven. Entonces, ¿qué tú crees que pasa o debió o pasó por la mente de esta joven que ella perjuraba y aseguraba que estuvo hablando con Pierre Bonilla? Creo que ahí sí está es muy evidente lo que estás mencionando. Imagínate, ok, estoy hablando con una persona, que es estafador, Sí. que se llama Pierre Bonilla, o sea, el estafador se puso Pierre Bonilla, El ¿no? estafador se pone nombre latino, por ejemplo, Nelson Márquez, Sí. se pone Alejandro Nelson, Greg Hernández, José Hernández, se pone nombre latino. Vamos a poner el ejemplo José Hernández, pero sabemos que la fotografía que utilizó fue la foto de Pierre Bonilla, que es una de las más famosas ahora mismo. Así es, mira, ok, ¿qué sucede con esta persona? Imagínate, te está escribiendo Brian López, ¿no? Y son las fotos del original, Pierre Bonilla, ok. Y Brian López te está diciendo, te está enamorando, te está manipulando, ya te chantajeó, tal vez ya te sacó dinero, ya se comprometió contigo, tú le creíste. Esta persona tal vez se quedó en el polo, estos polos que yo te comentaba, porque hay víctimas que se quedan vulnerables, que se les baja su autoestima, que también sienten un enojo muy interno, pero tal vez su enojo no lo demuestran de manera activa. Sí. Y tal vez esta persona se quedó con esto mismo, pero con un enojo activo. Y tal vez en su mente dijo, yo voy a llegar hasta los últimos momentos, pero casi como la canción de Paulina Rubio, ¿no? Este hombre es mío, 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 ¿no? O sea, a mí nadie me lo va a quitar, a mí no me vas a decir que no eres esta persona con la que estoy hablando. ¿Por qué? Ok, así haya sido Brian López y tú te enteras que la persona, pues la verdadera persona se llama Pierre Bonilla, tiene una esposa, tiene una hija, tiene una vida y que ha sido su identidad robada en muchos perfiles para engañar a muchas mujeres y tal vez la víctima esto ya lo sabe, Ujú. pero quítale la idea a la víctima de que no existe la persona con la que habló. Sí, sí existe. Sí. Para ella existe. Aunque el original Pierre Bonilla nunca haya cruzado una palabra con ella, para es la víctima, él existe, aunque se llame Pierre Bonilla y tenga una esposa y tenga una hija. Y obviamente va a generar una fijación, una idea fija, que es una obsesión al final de cuentas, ¿sí? Entonces se va a obsesionar con el hecho de que no. Este hombre habló conmigo y se llama así y me dijo todo esto. Por eso el diálogo que ella le manda de mensaje, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me pongo ahorita en tu casa y le digo a tu esposa que has hablado conmigo? O sea, para esa mujer, aunque se llama Brian López, ¿sí? Para esa mujer existe Sí. Brian, aunque sea Pierre Bonilla. Sí. Ujú. Entiendo. Ay, de verdad que mira, no se queda sorprendido que no solamente es ese caso, hay otro caso que han pasado con un joven norteamericano llamado Logan Carpenter, que muchas de las personas ya lo han descubierto, han hablado con él. Él parece que se cotiza mucho para no dar entrevista. También hay otro muchacho, otro señor médico turco que ha hecho lo mismo, que le han tomado fotos para estafar. Y muchas de estas mujeres han actuado de una manera obsesionada, mandando estos tipos de mensajes parecidos a lo de Pierre Bonilla, a lo que esta joven le mandó a Pierre Bonilla. Ujú. Ya Ujú. ¿cómo se catalogaría en la parte psicológica este tipo de obsesión? Ay, es que por eso te digo que sí tendríamos que ahora sí que sí tendríamos que estudiar bien los criterios de la personalidad, Sí, porque aquí no nada más es qué personalidad tienen esas mujeres, sino
todos los factores que llevaron a esa mujer obsesionarse o ser así. Y por eso te mencionaba lo de los bloques de las debilidades, o sea, hay muchos factores. Por ejemplo, una de las cosas que tú me comentabas era de que generalmente son personas latinas que tienen un problema de migración. Sí, muchas. Okay. Sí, si ellas vieron una oportunidad en una persona así, pues cómo no se van a obsesionar, ellas quieren una legalidad. Claro. Y ellas todavía lo van a ver como una posibilidad. Por eso tal vez les va a costar trabajo creer que es una estafa, porque ellas están viendo una posibilidad ahí de ser legales y Claro. se van a obsesionar, porque ya no nada más es obsesionarme con la persona, es obsesionarme con lo que esta persona prometió, obsesionarme con lo que me dijo, porque tocó fibras, o sea, estas personalidades, sí, tocan tanto la vulnerabilidad de las personas, las tocan tanto que si una persona era pasiva, era tranquila y de repente se da cuenta que esto es una estafa, imagínate todo el desajuste emocional que va a haber en la persona. Sí. Sí, no va a dejar de estar pensando en algo. Entonces, yo más bien ahí veo como que hay hay distorsiones cognitivas que las pueden llevar a una obsesión y esa obsesión obviamente va a generar un comportamiento o una conducta. ¿Cuál va a ser la conducta? Pues tal vez buscar un detective privado para ver si existe esta persona, hacer todo lo posible para ver si puedo dar con la persona, o sea, cómo esta persona se dirige a Pierre, ¿no? Diciendo, casi, casi ya sé dónde vives, ¿no? Sí. Sí. O sea, cómo llegas, o lo que él mencionaba en su video, ¿no? Que le habían hablado a su teléfono personal. Teléfono O personal. sea, cómo consiguieron el teléfono. Entonces, obviamente, van a buscar cualquier estrategia para dar con la persona. A pesar de que saben que es una mentira, ellos les va a costar trabajo aceptar que lo que les está pasando o como se están viviendo es una mentira. Es así, como tú dices. Sí. Y ¿Mm? mira, como estamos ya casi terminando el video, nos gustaría que tú, como habíamos mencionado, algunos tips para tú poder, para uno cómo poder identificar que está siendo víctima de una estafa. Al principio, cuando uno conoce a una persona, ¿qué tips tú puedes dar acerca de esto? Bueno, generalmente lo que yo he escuchado, lo que yo he leído, incluso los compartimientos que ha dado la psicóloga, la otra psicóloga que invitas, Sí, eh, y unos tips que también tú has dado, yo creo que para identificar, primero que nada, como son personas que te envían solicitudes y generalmente tienen un amigo en común, ¿sí? Creo que va a ser bien importante que sí indagues bien acerca de la persona, ¿no? ¿Qué quiere? No des tanta información a una persona que no conoces, eso es importante. Este, el perfil yo creo que es muy evidente y creo que lo decía el sargento Ríos, sí, sí, que, o sea, aceptas el perfil y son 2, 3 fotitos y nadie le publica, no tiene nada de publicaciones, ¿no? ¿Cómo puedes identificar, en este caso, yo lo que recomendaría sería el versus de lo que acabo de mencionar, por ejemplo, identificar cuando se te está intimidando sutilmente con esas frases de hazlo por nosotros, vas a ver que vamos a estar bien, o identificar el chantaje emocional, ¿no? Daría mi vida por ti, es que no puedo creer que no me estás ayudando a enviarme el dinero, yo sé que tú puedes, pero está bien, de todos modos, si no puedes, yo te amo, ¿no? Entonces es como que a pesar de que no puedes, a pesar de que te estoy chantajeando emocionalmente, yo te amo, aunque no me ayudes. ¿Ok? Entonces yo creo que es identificar el chantaje emocional y esto es con los estafadores y esto es con todas las relaciones de pareja, ¿no? Porque no está bien y no es sano que alguien te esté chantajeando emocionalmente. Uno, si tú ya te sientes con esta parte de que empezar a cuestionarte, ¿no?
y Ujú. cuestionar a él, a la persona. Yo algo que me di cuenta que lo que pude identificar en estas personas cuando me estaba escribiendo este, el estafador, es que yo cada vez que le hacía una pregunta, él no me contestaba lo que yo le preguntaba. Te contestaba con otra. Me contestaba con otra pregunta o bien, por ejemplo, yo le preguntaba algo acerca de sus horarios laborales y la respuesta era tan incoherente porque él contestaba, ay, vas a ver que cuando estemos juntos, tú y mi hijita vamos a estar felices, ¿no? Yo decía, te estoy preguntando, ¿por qué no contestas? Entonces ahí es donde tal vez puedes empezar a identificar, ¿no? Que estás siendo víctima. Es importante cuestionarte, bueno, independientemente de que esté en un área de trabajo, es ilógico que como si tiene tiempo para escribirte y si lo dejan escribirte en tu trabajo, usar internet y no te dejan hacer una videollamada con la persona, ¿no? Y bueno, otras cosas que he visto como que generalmente tienen, y también lo dijo el sargento Ríos, ¿no? Sus correos electrónicos son de yahoo.com, gmail.com, cuando Sí. realmente los que trabajan en una base militar, sus correos electrónicos pues no son de Yahoo o de Gmail, ¿no? Otra de las cosas que yo más bien puntualizaría mucho es identificar cuando ya se están tocando puntos vulnerables, ¿no? En este caso, por ejemplo, un punto vulnerable sería decir, es que te amo y estoy enamorado de ti, eres mi alma gemela y creo que estoy encantado contigo. O sea, ¿cómo puede ser que una persona que no te conoce personalmente, que no conoce tus defectos, ¿no? Ya está enamorada de ti a Sí. los 10 días o a la semana que te está escribiendo? A los 3 días ha pasado eso. A los 3 días, ¿no? Entonces, creo que esa, y otra cosa para identificar, que yo creo que fue algo que a mí me puso en alerta, yo decía, bueno, pues qué vida tan trágica tiene esta persona, ¿no? Ujú. O sea, yo no dudo que las personas tengan vidas difíciles, las hay, Sí, las hay. pero ¿cómo es posible que alguien que no te conoce, que no sabe absolutamente nada de ti, se abra así tan rápido contigo? Ujú. Sí, yo creo que esas son las cosas que yo sí recomendaría mucho, ¿no? Bueno, que identifiquen el chantaje emocional, que identifiquen esto de el amor rápido, ¿no? O sea, no puedes amar a una persona tan rápido. Eh, Tal vez que aunque tú veas que esa persona, si te mandó una solicitud porque tienen un amigo en común, pues lo que ya han dicho en otras ocasiones, comunicarme con ese amigo y decirle, oye, ¿conoces a esta persona? Es que me mandó una solicitud, ¿no? Es ponerse alertas, que te hagan llamadas, si es algo real, te van a hacer una llamada, no una, varias, porque yo Varias. creo que alguien cuando se está conociendo, ya sea a distancia o hasta cuando la conoces personalmente, pues obviamente lo primero que quieren hacer es una videollamada, Para conocer la ¿sí? familia, para conocer los hijos, cosas así. Sí, yo tenía una paciente que ella me dijo que había conocido a su esposo, por ejemplo, en estas aplicaciones, ¿no? Donde están los estafadores, por cierto. Y ella, por ejemplo, yo le decía, pero no era difícil para ti. Me decía, no es que hablábamos todos los días por videollamada. Okay. Entonces dices, bueno, entonces, ¿cómo una persona no puede hacerte una videollamada, ¿no? Aunque esté lejos? Y creo que ya otra de las cosas que han dicho, y lo quiero reforzar, es cómo alguien que dice que tiene un poder adquisitivo, que te va a ayudar, que te va a apoyar, te pide dinero. Alguien que no conoces te pide dinero, ¿sí? Es Ujú. que, es que eso es muy evidente. Aguas Sí. con esa parte, porque no puede ser que alguien te pida dinero cuando no lo conoces personalmente, nada más has hablado con él. Aparte, esa persona de la foto ni es real, es un nigeriano. Atrás de la foto de Pierre Bonilla hay un nigeriano. Atrás de la foto del sargento Ríos o del doctor o del que sea hay un nigeriano, ¿sí? Sí. Esa es una persona y tú lo has dicho, a veces son hasta niños, ¿no?
de Sí, 13 años, de 17 años, y yo también leí eso, que a veces ya son grupos que trabajan en masa, o sea, son personas que igual y no estás hablando con un nigeriano nada más, o sea, estás hablando con un montón porque todos tienen una lista, una cartera de personas a las que van a estafar. sí. Entonces yo creo que una persona que te pide dinero, sin conocerte, que nada más has hablado con esa persona y que aparte te dice que tiene un buen poder adquisitivo, ¿por qué te pide dinero? Y agrégale algo. ¿Por qué te pide una tarjeta de regalo? Una Google Play o de Play Store o una tarjeta de un videojuego famoso en Estados Unidos, no me llega a la mente el nombre, que la venden en Walmart de Estados Unidos. Coincidencialmente, ¿por qué te pide eso si él tiene tanto dinero? Ujú, así es. Creo que ese sería, a mí es lo que me pondría en alerta rapidísimo, ¿no? Sí, de una vez. Si, aparte es algo, bueno, al menos aquí en la Ciudad de México es algo que uno identifica tan rápido. El típico que se sube al microbús con la receta de, es que vengo del hospital y ya es una receta ahí y bueno, son tan buenos para falsificar y hasta se ponen una bolsita acá como de que están dializados y Sí. ahí está la gente dándoles y estás así, te están mintiendo en tu cara. Ese señor lleva años subiéndose en el mismo microbús, diciendo el mismo discurso y lo único que hace es cambiarle la fecha a su receta médica y tú le sigues dando dinero, Y ¿sí? Y cuando creo viene a ver, que es... sí, Uh-huh, dime. Y cuando viene a ver, tienen su talonario de recibo, o sea, de suscripciones médicas o de recetas médicas, la tiene él en blanco. Por ejemplo, hoy es lunes 26, para poner un ejemplo. Déjame hacerla con fecha del 26 o del 25, para ponerla así, porque quizás él la hizo ayer, para el otro día a pedir el microbús. uh-huh, No sé uh-huh. si me comprenden en ese caso. Claro, perfecto que te comprendo porque así juegan estas personas. Yo es lo que les recomendaría. Punto número uno, no te pueden pedir dinero una persona que no conoces físicamente, con la cual no has convivido. Punto número dos, no creas palabras de amor de una persona con la cual no has convivido personalmente, que no conoces personalmente. Punto número tres, ponte alerta si no te hacen llamadas, videollamadas. Lee bien los mensajes que te mandan, porque a veces están hasta mal redactados, mal traducidos, ¿sí? A veces te ponen, vamos a suponer, el lunes te pusieron, eres el amor de mi vida porque las rosas son blancas y las flores amarillas, y el miércoles te ponen lo mismo, eres el amor de mi vida porque las rosas son blancas y las flores son amarillas, o sea, hay que estar alerta a lo que me están mandando, qué mensaje me están mandando, cuál es la sutileza, cuál es el doble mensaje que hay en esos mensajes. Sí, ¿Sí? Y otra, pues que las mujeres no se emocionen tan rápido, que no generen tan rápido esa empatía, que cuiden bien la información de sus redes sociales, que no manden fotografías. Cuando les pregunten si trabajan, que cuánto ganan y todo, contesten también con una pregunta. ¿Para qué quieres saber? ¿Es para ti importante saber cuánto gano en mi trabajo? Por ejemplo. sí. Cuando tú mencionas esto de lo de las fotografías, que ese es el error número uno de las Sí. víctimas, nos llegó una información de que estos mismos individuos, tanto de Nigeria como de otras partes, estafadores, están utilizando las fotos de las mismas víctimas para estafar hombres en Europa y me parece que en otras partes de Latinoamérica están haciendo eso, incluso en el mismo Estados Unidos están haciendo eso, que eso es un peligro público, porque a tú exponer tu vida, como tú lo mencionabas, exponer todo, la pueden utilizar ellos mismos con un script, con el libro que ellos tienen, el script del scammer, del estafador, para estafar a esas personas que yo te acabo de mencionar hace unos segundos. Uh-huh, uh-huh. Así es, o sea, te pones en un riesgo de también que, imagínate que llegue un hombre a tu casa y te diga, es que eres tú la de la foto, como le hicieron con Pierre Bonilla, ¿no? Sí, Y es muy, hasta, es un riesgo, o sea, es que tú ya estás hablando, ya estás mencionando hasta
de gente que ha sido amenazada de muerte o por ejemplo, que saben la información de tu familia. Para empezar, las mujeres no deben de dar ninguna información, hombres y mujeres, ninguna información a una persona que no conoces. Vuelvo a repetir, no la conoces. Nada más estás viendo una foto y esa foto no es real. Sí. ¿Sí? Ya si tú me dices, ¿sabes qué? Hablo con él todos los días por videollamada y nos escribimos todos los días y va a venir a verme y ya lo vi, ya lo conocí. Bueno, estamos hablando de una cosa totalmente diferente, Claro. pero cuando es una persona que no, yo leí una historia que no sé, no recuerdo si la leí en el New York Times o en el periódico, en la BBC, de una mujer que hasta fue al aeropuerto con su bandera de Estados Unidos y todo, y la persona nunca llegó y ella se dio cuenta que había sido estafada y es una persona que vivió con una depresión muchos años hasta que pudo dar su reportaje y su entrevista de cómo fue esto para ella, ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado. O sea, sí, ellos tocan tu vulnerabilidad, pero tú también, hombre, mujer, que está siendo víctima de estas estafas, ¿qué tan vulnerable te pones ante las personas? Sí. Tú sabes que tú mencionas esto. Pasó un caso aquí en México, en Monterrey, en el estado de Nuevo León. Una joven de un municipio llamado Galeana, ella incluso le mandó, creo que fueron 65,000 pesos mexicanos, un equivalente a 3,200 y algo de dólares. A la persona, esta joven se trasladó desde Galeana hacia el aeropuerto internacional de Monterrey a esperar a esta persona, que esta persona supuestamente había abordado un vuelo procedente desde Dallas, Texas, y ella se quedó esperándolo. Ya te podrás imaginar, algo parecido. Tengo otro segundo caso, otro caso que me llegó recientemente. Esto es un joven mexicano que él se movió, él es de la zona de Guadalajara o Querétaro, Querétaro, de esa zona, de esa zona, o de Guanajuato, me parece que fue. Él fue hacia el aeropuerto internacional de Ciudad de México a recibir a una joven, una supuesta modelo, yo mostré incluso hasta la foto, una supuesta modelo que vivía en República Dominicana, mi país de origen. Y él se pasó la tarde entera esperándola, esperándola, esperándola. Él fue estafado con $350, no fue mucho, $350, como 7,500 pesos mexicanos. Cuando Ujú. él me dio la información, mira, esta fue la muchacha la que me estafó. Y yo veo, analizo la fotografía, yo digo, no creo que esa muchacha sea dominicana. Esa muchacha parece más bien sudamericana, parece de la zona de entre Venezuela o Colombia. Me parecía que es de Colombia. Y él me dio todos los datos de la joven, su número de identificación y todo. Yo le dije, dame un día que te voy a averiguar y te voy a dar la verdadera foto de esa joven. Al otro día me puse en contacto con una persona y efectivamente di con la persona que lo estafó a él, Mm. con la verdadera. Y mira, esa fue la persona que se hacía pasar por esta y esa fue la que te estafó. Y se quedó sorprendido. Él estaba muy enamorado. Óyeme, él decía, compró camioneta del año, una Ford Lobo 2021. Compró una moto. Ya le estaba preparando su casa para él recibirla como una reina. Eso te estoy hablando de un hombre. Y mira la desilusión del año que recibió con esta situación. Sí, y es muy triste porque la verdad la víctima se queda muy afectada, tan afectada que pierde el juicio. Por eso comete estos actos, ¿no? Cuando Sí, tú me preguntas, bueno, ¿tú qué crees que pase por la mente de estas personas de que siguen hablando con el estafador o siguen creyendo que, o que Pierre Bonilla tiene una doble vida y habla con un sinfín de chicas, ¿no? O sea, es como sí, quítales eso de la mente, o sea, quedan tan afectados, ¿sí? Que es difícil recuperarse. Incluso, por ejemplo, ahorita no te voy a hablar de estafadores, pero yo he tenido pacientes que han tenido de pareja a un narcisista y la recuperación de las personas que se separaron de un narcisista es bien difícil para ujú, las personas, porque tú sí, les puedes dar las herramientas, tú puedes reforzar
sus cualidades, sus fortalezas, su autoestima, pero estas personas se recuperan, tardan en recuperarse porque tienen constantes recaídas, ¿no? Y luego las recaídas, pues son estos pensamientos de minusvalía. ¿Cómo es posible que me hayan engañado? ¿Cómo es posible que haya accedido a eso? ¿Por qué no me di cuenta antes? Es que, ¿por qué mandé dinero cuando yo no tenía? Ya me quedé con la deuda de una hipoteca por mandar dinero de una persona que nunca llegó o que ya no se volvió a contactar conmigo nunca jamás. Más nunca. Sí, la recuperación no es fácil. Se puede, sí se puede lograr, pero también las víctimas tienen que entrar, tanto hombres como mujeres, en un proceso donde no les dé vergüenza hablar de eso. Creo que ese es el primer paso que tienen que dar. No avergonzarse, no reprocharse, no verse como si, porque se culpan mucho, ¿no? Yo Sí, escuché el testimonio de un hombre que entrevistaste sí, y todo lo que él pasó, o sea, pues fue muy doloroso. Para la persona que le pasa esto es muy doloroso. Entonces, por eso te digo, yo creo que se quedan, hay algunas personas que se quedan en el dolor y que pueden tal vez entrar en ese proceso, pero hay personas que se quedan enganchadas con la fijación, ¿no? De, no, es que esta persona a mí me dijo, no, es que a mí él me prometió, es que no puede ser que no tenga ya contacto con él, lo tengo que contactar sí o sí, porque me prometió esto, y lo hacen tal vez desde el enojo y desde esta obsesión, ¿no? Pierden el juicio totalmente. Ujú. ujú, Entran en un estado de shock y pierden el juicio, ¿no? Entonces, pues la recomendación, pues ahí está. Creo que es importante que ellos también, las víctimas, o cuando se empiecen a tener contacto con este tipo de personas, pues que sean también buenos observadores, que también identifiquen la manipulación, identifiquen el chantaje emocional, identifiquen la victimización, que busquen tratar de buscar que lo que se les está diciendo tenga una veracidad y que no den información personal. Si preguntan, contesten también con una pregunta. ¿Para qué quieres saber cuánto gano, por ejemplo? sí. Bueno, Berenice, te agradecemos de verdad que tú hayas participado con nosotros y por tus recomendaciones a cada una de estas personas y le pedimos que por favor compartan este video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estos videos, estas entrevistas son importantes. Nosotros vamos más allá, no solamente nosotros no nos quedamos en descubrir a la persona, nosotros vamos es buscar parte de la solución de que las personas que estén pasando por esta situación, como tú mencionabas, busquen ayuda psicológica y si el problema se agrava más, ya el mismo psicólogo o psicóloga se va a encargar de referirlo a otro lugar, ya a otra instancia mayor. Sí, Así de es. verdad, te agradecemos, Dios te bendiga mucho por participar con nosotros. Sigan compartiendo y suscríbanse con nosotros. Gracias, Berenice, por participar. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Sí, un abrazo. Gracias. Gracias a ti, Dios te bendiga. Hasta luego. Luego. Chao.